Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Yo no debería estar aquí. Lo repito cada vez que abro los ojos y veo estas paredes húmedas, llenas de grafitis viejos y palabras talladas con desesperación en el cemento. Pero eso no importa. Nadie cree a un reo. No importa cuántas veces jures que eres inocente. Aquí dentro, la verdad no es más que una moneda sucia que nadie quiere levantar del suelo. Estoy en la cárcel estatal de Santa María Chiconautla, en el Estado de México. Un lugar que parece haber sido diseñado para borrar cualquier rastro de dignidad humana. Celdas pequeñas, 2 por 2, sin ventanas, con un excusado que se desborda si no le ruegas. Y yo comparto mi celda con alguien que me está arrancando la vida, una pieza a la vez. Todo comenzó hace poco más de 3 semanas. Había pasado casi un año aquí adentro sin demasiados problemas. Mantenía un perfil bajo. No me metía con nadie, ni siquiera hablaba mucho. Ya había aprendido que en este lugar hablar era más peligroso que callar. Pero entonces, por una sobrepoblación en el área de baja seguridad, me trasladaron a otro pabellón. Me asignaron un nuevo compañero de celda. Uno de esos cabrones que no dicen mucho, pero cuando te miran, sabes que algo no está bien. Se llama El Moro. Así le dicen. Un tipo moreno, alto, delgado, con una cicatriz larga cruzándole la frente como si le hubieran querido abrir el cráneo con una botella rota. Nunca supe de qué estaba acusado. Nadie preguntaba. Aquí dentro, uno aprende a no hurgar en las miserias ajenas. La primera noche durmió de espaldas a mí, en la litera de arriba. No roncó, no se movió. Al día siguiente me pareció que estaba sonriendo todo el tiempo. No una sonrisa de alegría. Number era algo más íntimo, como si supiera un secreto, como si estuviera esperando que algo pasara. Esa mañana me dolía la encía. Pensé que era una infección o alguna muela picada. No le di importancia. No hay dentistas en esta cárcel, solo hay otros reos con pinzas oxidadas y hambre de dinero. Tomé un analgésico que me dio uno de los custodios y seguí mi día. La segunda noche me desperté de golpe. Sentía la boca seca, algo raro. Al escupir en el suelo, vi sangre, mucha sangre. Me toqué los dientes y noté que me faltaba uno, el colmillo inferior izquierdo. Pensé que se me había caído, pero no, eso no era normal. Ni siquiera me dolía tanto. Era como si me lo hubieran extraído limpiamente. Cuando volteé a ver a El Moro, él ya estaba despierto, sentado en su cama, viéndome desde la litera superior. Tenía esa misma sonrisa, y entonces me dijo, uno menos. No supe cómo reaccionar. No entendía a qué se refería. Lo miré unos segundos, sin decir nada, y él volvió a acostarse, como si no hubiera dicho nada, como si no me estuviera volviendo loco. Al día siguiente, traté de denunciarlo. Fui con uno de los custodios, el más decente de todos, el licenciado Méndez, y le conté lo que había pasado. Me miró con desconfianza. ¿Se te cayó el diente o te lo sacaron?, me preguntó. No lo sé, solo sé que no está. Y el tipo con el que comparto celda dijo algo raro. No confío en él. Méndez suspiró y anotó algo en su libreta. Mira, González, aquí los traslados no se hacen por capricho. Si no hay sangre, no hay reporte. Si vuelve a pasar, me avisas. Y volvió a su rutina como si yo no importara, como si lo que me estuviera pasando fuera parte del castigo. Esa noche me dormí con una toalla amarrada en la boca, como un bozal. No sé si fue el cansancio o el miedo, pero dormí profundo. Cuando desperté, sentí un vacío en la parte superior de la boca. Otro diente. Esta vez, uno de los incisivos. Sangraba. Mucho. Me quité la toalla. Estaba mordida, como si algo la hubiera rasgado por dentro. Subí la vista y El Moro me estaba observando. Sonreía de nuevo, pero esta vez sus dientes estaban diferentes. Tenía uno más, uno nuevo, uno que no estaba ahí antes. No era como los demás. Era más claro, más pequeño,
como si no le perteneciera. No sé cómo explicar el terror que sentí. No era un miedo común. Era esa clase de miedo que se instala en el estómago y no te deja comer. No hablé con nadie ese día. No podía. Los días siguientes fueron iguales. Dormía con protección. Me amarraba la cabeza con vendas. Me sentaba en el rincón de la celda con los ojos abiertos hasta que me vencía el sueño. Y aún así, cada noche despertaba con uno menos. Ya llevaba 5. Mientras tanto, el moro seguía sonriendo. Y cada vez que lo hacía, su boca estaba más llena, más blanca, más ajena. Intenté esconder un tenedor afilado bajo mi colchón. Pensé en defenderme, en cortarle la cara, pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. No era miedo, era algo más, como si me estuviera resignando, como si el cuerpo aceptara que había algo que no podía detener. La paranoia me hizo caer en aislamiento. Empecé a hablar solo, a morderme las uñas, a golpear la pared. Los demás internos me empezaron a evitar. Nadie quiere compartir espacio con un loco. Pero yo sabía que no estaba loco. Lo sabía porque cada vez que veía su sonrisa, veía uno de mis dientes ahí. No sé cómo lo hace. No sé si me droga, si me duerme con algo que le da alguno de los custodios, o si simplemente se sienta a esperar a que me duerma para desarmarme lentamente. Pedí revisión médica. Me ignoraron. Dije que quería ver al director. Se burlaron de mí. Un día, durante el recreo, lo enfrenté. Lo agarré del cuello, lo empujé contra el muro y le grité que me dijera qué me estaba haciendo. Me miró, tranquilo, con la misma sonrisa, y me susurró al oído: «Los tuyos me quedan bien». Nadie lo escuchó. Nadie me creyó. Me metieron 5 días en aislamiento, 5 días sin contacto, sin voz. Al 5.º día, cuando me sacaron, me faltaban 3 dientes más. Ya no puedo hablar bien. Me cuesta tragar. Apenas puedo masticar. Pero el moro sonríe como si estuviera por aparecer en un comercial de pasta de dientes. Todos se lo dicen. Los custodios se burlan de mí ahora. «Mira al González, parece niño de kinder», dicen. «Y el moro, qué sonrisa se carga, ¿eh?». Intenté escaparme del pabellón. Pensé en arrojarme de la escalera solo para salir de la celda, pero cuando lo hice, me fracturé el tobillo, nada más. Me mandaron al área médica y apenas me recuperé, me devolvieron con él. Y ahora solo me quedan 7 dientes. Ya no duermo, no puedo, pero sé que esta noche será diferente. He guardado un pedazo de metal oxidado que arranqué de la rejilla del drenaje. Lo escondí bajo el colchón y hoy no me va a quitar nada. Voy a esperar a que crea que me dormí. Voy a fingir. Y cuando se acerque, le voy a abrir la boca con el metal y arrancarle todos los que me robó, uno por uno. Y luego los voy a escupir frente a los custodios. Que se rían de eso. Y si no me creen, me voy a arrancar los que me quedan. Pero no me voy a morir sin dejarle claro que aquí adentro la ley no es del más fuerte, es del más enfermo, y yo ya estoy podrido por dentro. Me llamo Emilio, o me llamaba, ya ni sé. Antes tenía una vida normal. Tenía esposa, un taller mecánico en Iztapalapa y 2 hijos que me esperaban cada noche con las manos llenas de tierra y las rodillas raspadas. Hoy no tengo nada, ni nombre, ni rostro, solo un número grabado en el uniforme naranja, el número 126. Estoy preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el penal de máxima seguridad que todos conocen como el Altiplano. Pero aquí adentro le decimos de otra forma, la jaula del hambre. No estoy aquí por matar, ni por robar. No puedo decir que soy inocente del todo, pero no merezco esto. Caí por encubrimiento, por no delatar a un amigo que sí se manchó las manos. Pensé que me tragaría unos años y saldría, pero aquí las reglas cambian. Desde el primer día supe que esto no era una cárcel común. En cuanto crucé las rejas, el comandante Ortega me miró con sus ojos de vidrio. Literal, de vidrio. Tenía uno postizo. Dicen que lo perdió en un motín en Tamaulipas. Su voz era seca, como lija. Aquí no hay derechos humanos. Aquí hay obediencia o huesos rotos.
Me soltaron en el módulo Delta, el más cerrado. 4 pisos, 200 internos, celdas dobles, vigilancia por cámaras las 24 horas. No hay patio, ni recreación, ni libros. Solo un bloque de concreto donde la única distracción es ver cómo los demás se desmoronan. La comida es lo peor, no por su sabor, aunque sí sabe a cartón mojado, sino por cómo se reparte. Ortega tiene una regla extraoficial: comen los que pelean, así como lo oyes. Todos los días, a la misma hora, el altavoz suena y nos ordena bajar al comedero, una especie de cancha techada, sin gradas, sin sombra. Ahí pone un solo plato por cada 2 internos. Un guiso caliente, con arroz y tortillas, pero uno solo. La condición: el que lo gana, come. El otro, desaparece. Al principio creí que era una broma macabra, pero en mi primera semana lo vi. 2 internos, uno flaco y uno con brazos como marros. Se lanzaron sin aviso. El fuerte rompió al otro como si fuera papel. Le pateó la cabeza hasta que dejó de moverse. Cuando lo venció, se sentó con calma y devoró el plato. Nadie dijo nada. Los custodios miraban desde arriba, sin intervenir. Al perdedor lo sacaron en una camilla. Nunca regresó. Le pregunté a mi compañero de celda, un tipo apodado El Topo, qué pasaba con los que perdían. Se los llevan al sótano, me dijo, sin mirarme. Nadie vuelve del sótano. Pensé en no pelear, en aguantar el hambre, pero a la segunda semana mi estómago gruñía como perro de la calle. Ya estaba viendo doble. Me tocó pelear con un gordo tatuado que tenía las uñas comidas de ansiedad. Le dije que nos podíamos turnar, que lo partíamos entre 2. Solo me miró con una sonrisa hueca. Aquí se mueren los buenos. Yo sí quiero vivir. Me lanzó el primer golpe sin aviso. No sé cómo lo hice, pero lo esquivé y le metí un rodillazo directo al estómago. Cayó como costal. No me detuve. Tenía miedo. Si me levantaba, me mataba. Le di en la cara hasta que sus manos dejaron de cubrirse. Cuando terminé, mis nudillos estaban abiertos y ensangrentados. El gordo no se movía. Yo vomité al lado del plato. No pude comer. A la siguiente vez, ya no dudé. Así empieza la transformación. Día a día, te deshaces de ti mismo. Mueres un poco cada vez que le rompes la mandíbula a un desconocido por 3 tortillas y un vaso de frijoles aguados. Pero el hambre no es lo peor. Lo peor es el juego de Ortega. Cada semana, escoge a uno de los internos y lo llama a su oficina. Nadie sabe lo que pasa adentro, solo que el que entra, cambia. Un día me tocó a mí. 2 guardias me sacaron esposado. Caminamos por pasillos que nunca había visto. Oficinas abandonadas, tubos oxidados, grafitis hechos con sangre vieja. La oficina de Ortega estaba al final de un pasillo angosto. Dentro, un escritorio, una cámara vieja y una pantalla rota. Ortega me habló mientras afilaba una navaja. 126, ¿quieres salir de aquí? Sí, comandante. ¿Cuánto estarías dispuesto a hacer por comer todos los días sin pelear? No contesté. ¿Y si te dijera que puedes escoger con quién pelear los demás? Ahí supe que el verdadero poder aquí no era sobrevivir, era controlar el hambre de los otros. Me dio un sobre. Dentro había fotos de internos, sus nombres, sus delitos. Uno de ellos había matado a una niña. Otro había traicionado a su pandilla. Uno más era un político encerrado por desfalco. Elige a uno, me dijo. Y tú ya no peleas esta semana. No sé cuánto tiempo tardé, pero al final lo hice. Escogí al que parecía más débil. Ortega sonrió, como si hubiera ganado algo. Bien, estás aprendiendo. Desde entonces, cada semana me llamaba. Cada semana elegía. A veces sin mirar los nombres, solo por su cara, por su flaqueza, por miedo a que, si no lo hacía, me volverían a meter al ruedo. Pero nadie sabía que yo era el dedo. Nadie podía saberlo. Hasta que me equivoqué. Elegí a un interno que se llamaba Rodrigo, apodado El Tatuado. Era nuevo, delgado, callado. Lo vi una sola vez en el comedor. Me pareció débil, pero me equivoqué. Rodrigo ganó la pelea, dejó al otro hecho trizas, pero no comió. Se quedó sentado,
con la comida frente a él, sin tocarla. A la noche, tocó la reja de mi celda. No sé cómo, pero estaba fuera. Me habló en voz baja. Yo sé quién eres. Temblé. Me tapé la boca para no gritar. Rodrigo no me delató, solo me dejó un aviso. El hambre te hizo perro, pero los perros también se mueren. Desde entonces, cada noche temía que viniera por mí. Empecé a no dormir, a no salir. Ortega notó mi miedo. Te estás ablandando, me dijo. Los que se ablandan, se hunden. Me asignó una pelea sorpresa, sin comida, solo por entretenimiento. Mi contrincante, Rodrigo. Ahí supe que era mi final. Nos metieron al comedor vacío, solo nosotros y 4 custodios armados. Ortega miraba desde arriba con su ojo de vidrio brillando. No había reglas, solo uno podía salir. Rodrigo no habló, solo me miró con lástima. No tienes que pelear, le dije. No tengo elección, como tú no la tuviste. Fue rápido. Rodrigo me tiró al suelo. Me golpeó sin odio, solo con la fuerza de quien quiere terminar algo. Yo no me defendí, pero no me mató. Levantó el puño y se detuvo. Me miró a los ojos. Que te quede claro, no te salvé. Solo quiero que vivas para ver cómo muere el que te hizo esto. Luego se giró, miró a Ortega y le escupió desde abajo. Eso fue suficiente. Los custodios bajaron, lo golpearon entre todos, lo arrastraron por el pasillo. Y esa fue la última vez que vi a Rodrigo. Ortega nunca volvió a llamarme a su oficina. Desde ese día, comí todos los días, sin pelear. No pregunté por qué. Hasta que un día, Ortega no apareció. El penal entró en caos. Los internos se mataban por su cuenta. Nadie abría las celdas. Nadie pasaba lista. No había vigilancia. Solo hambre, violencia y silencio. Días después, nos dijeron que Ortega fue detenido. Lo investigaban por desapariciones, por grabar peleas clandestinas entre presos y venderlas por internet, que el sótano era un cuarto de tortura y que algunos cuerpos habían sido encontrados ahí, enterrados bajo cemento. A mí me interrogaron, lo negué todo, tenía miedo, pero ellos sabían. Me ofrecieron protección a cambio de declarar. Acepté. Hoy estoy en otra cárcel, con nombre, con libros, con tiempo para pensar, pero cada vez que cierro los ojos veo a Rodrigo, su mirada, sus palabras. Aquí no hay monstruos, aquí los fabrican, y yo fui uno de ellos. Mi nombre es Tomás y soy custodio penitenciario. Trabajo desde hace más de 10 años en el Centro de Readaptación Social número 6 en Huimanguillo, Tabasco. La cárcel está ubicada en un área semiurbana, rodeada de cañaverales, monte y un calor que parece nunca dar tregua, ni de noche. Aquí la humedad se siente como un segundo uniforme, pegajoso y constante. Los internos dicen que este es un infierno donde nunca pasa nada. Hasta que pasa. Yo siempre estuve asignado a la torre de vigilancia número 4. Desde allá se ve casi todo el patio central, los módulos de mínima y mediana seguridad y parte del perímetro trasero, ese que colinda con la maleza. Durante años creí que lo había visto todo. Peleas, intentos de fuga, motines abortados, tráfico de todo tipo. Pero la historia que te voy a contar no tiene que ver con los internos. Tiene que ver con nosotros, los que llevamos uniforme. Todo empezó una noche cualquiera, una de esas donde el turno parece eterno. Eran como las 2 de la mañana cuando me bajaron de la torre para una revisión de rutina en los monitores. Había un protocolo nuevo de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Revisar las grabaciones de cámaras para verificar que todo estuviera conforme a reglamento. Subí al módulo de vigilancia electrónica, una pequeña oficina refrigerada en medio del calor infernal. Adentro estaban 2 compañeros, Sergio, que apenas llevaba 1 año, y el comandante Ayala, un veterano más viejo que las bardas mismas. Mientras Sergio tecleaba algo en el sistema, Ayala tomaba café con un cinismo aprendido a golpes. Me senté junto a ellos. ¿Qué revisan?, pregunté por costumbre mientras observaba las pantallas. Los registros de ayer, respondió Sergio, sin mirarme.
Hay un tema con las cámaras del pasillo de los talleres. Alguien se quejó de que no se grabó un incidente. Ayala bufó. ¿Incidente? Aquí las cámaras no graban nada desde hace años. Al principio creí que era una exageración, pero Sergio detuvo el video y lo retrocedió. Me señaló la pantalla. Las imágenes eran del área de carpintería. Todo parecía en orden, pero al acercarse el momento del supuesto incidente, la imagen simplemente se quedaba congelada por 5 minutos. Luego continuaba como si nada. Ni cortes, ni interferencia. Solo una pausa, como si el tiempo se hubiera suspendido. No es la única cámara así, agregó Sergio. Mira esta otra, y esta, y esta. Revisamos una por una. En todas, en algún punto del día, la imagen se congelaba. A veces por minutos, otras por más de media hora. Alguien que no supiera pensaría que fue un error técnico, pero el patrón era demasiado específico, demasiado repetido. ¿Cuánto llevan así?, pregunté, sintiendo cómo algo se tensaba dentro de mí. Ayala miró al monitor sin pestañear. Desde antes que tú llegaras, Tomás. Lo que pasa es que ya todos nos hicimos pendejos. Aquí nadie quiere ver nada. ¿Y por qué no lo reportaron? ¿A quién? ¿A la dirección? Ellos saben, los de informática también, pero te lo explico fácil. Si las cámaras grabaran, muchos de nosotros no estaríamos aquí afuera, sino allá adentro. Me quedé en silencio. Ayala se levantó y salió del cuarto sin decir más. Sergio me miró, incómodo. Yo no sabía si estaba bromeando o hablaba en serio, pero empecé a prestar más atención. Las siguientes noches volví a revisar los videos por mi cuenta. Había grabaciones que no mostraban nada, pero otras que parecían editadas. Tomas estáticas, planos generales, ausencia total de movimiento. Me parecía raro que en una cárcel donde viven casi 1000 internos hubiera tantas horas donde no pasaba absolutamente nada. Eso no era normal. Una madrugada bajé de la torre y fui al módulo de control sin avisar. Sergio ya no estaba. Había pedido cambio de penal por motivos personales. En su lugar había otro custodio, joven también, con cara de no saber nada. Me armé de valor y fui con Ayala otra vez. Quiero saber la verdad. ¿Qué pasa con las cámaras? Ayala me observó por un largo momento. Luego me hizo una seña para que lo siguiera. Caminamos hasta una de las bodegas abandonadas, donde antes almacenaban equipo de mantenimiento. Allí sacó una caja con carpetas y discos duros, todo cubierto de polvo. «Mira esto», dijo, colocándome frente a una computadora vieja. Conectó un disco duro. Era del año 2015. Comenzó a mostrarme imágenes de las cámaras, esta vez sin cortes. En una se veía como un interno era brutalmente golpeado por 3 custodios. En otra, 2 mujeres del área médica salían de un módulo a medianoche cuando ya no deberían estar ahí. Otra mostraba a un interno siendo sacado del penal en un vehículo del personal, sin registro de salida. Esto es solo un fragmento. Hay horas de grabaciones así. Las cámaras sí funcionaban antes, pero cuando se dieron cuenta de que eran demasiado buenas, las apagaron. Me sentí enfermo. Y todos lo saben. Solo los que llevamos tiempo aquí. Lo nuevo llega, ve las pantallas y piensa que todo está grabado, pero son solo repeticiones. Algunas cámaras ni conectadas están. ¿Y los jefes? Ellos lo permiten. Mientras no haya broncas, todo sigue igual. Pero si un día uno de esos discos cae en manos equivocadas, después de eso, no dormí tranquilo. Empecé a notar más cosas. Cómo algunos internos eran llevados a audiencias en la madrugada, cómo los traslados se hacían sin registro, cómo compañeros míos entraban con mochilas llenas y salían con las manos vacías. Un martes, en el cambio de turno, uno de los custodios no apareció. Lo buscaron durante horas hasta que lo encontraron dentro de uno de los baños, inconsciente. Dicen que fue un bajón de presión. Yo vi los videos. En ese momento, la cámara de ese pasillo también se había congelado. Poco después, Ayala desapareció. Dijeron que lo trasladaron a un penal en Chiapas, pero no hubo papeleo ni despedida. Solo se fue. Y la caja con los discos también desapareció. Yo pensé en irme,
presentar mi renuncia, pero no lo hice, porque ahora sé lo que sé, y si desaparezco sin previo aviso, mi familia va a pagar las consecuencias. Así que sigo aquí. Subo a la torre cada noche, con mi radio, mi linterna y una pistola descargada, porque en esta cárcel la única regla que importa es: no grabes, no preguntes, no mires. Finge que las cámaras funcionan, finge que todo está bajo control. Pero yo ya no puedo fingir, porque sé que en cualquier momento, cuando nadie mire, cuando las cámaras se congelen, me puede tocar a mí. Y entonces nadie va a saber lo que pasó. Porque aquí, en esta cárcel, las cámaras solo sirven para aparentar. Cuando llegué al penal de mujeres de Atlacholoaya, en Morelos, todavía me dolía la muñeca del jalón con el que me subieron a la patrulla. Ni siquiera recuerdo bien el juicio, solo que fue rápido, sucio, y que terminé con una condena de 17 años por homicidio. Tenía 26. Si algo aprendí desde el primer día, fue que en la cárcel no se sobrevive esperando justicia. Aquí se sobrevive obedeciendo, callando y cosiendo. A la semana de llegar, me asignaron al taller de costura. Todas las internas pasaban por ahí en algún momento. Algunas se quedaban meses, otras años. Y algunas no salían nunca por la puerta, sino por la plancha. El taller estaba en un pabellón al fondo del penal, con ventanas altas por donde apenas se colaba el sol. Al principio creí que me tocaría coser uniformes para otros reos, pero no. Nuestro taller hacía los uniformes que usarían las nuevas internas, y cada uno llevaba bordado un nombre. Eso no me sorprendió. Lo que me heló la sangre fue notar que los nombres que bordábamos siempre eran de mujeres que, supuestamente, ya habían sido liberadas. Son las que ya cumplieron, me dijo Irma, una interna de pelo corto y ojos hundidos que llevaba casi 10 años ahí. Pero no te equivoques, aquí nadie se va sin dejar algo. Los uniformes llegaban a nosotras manchados con nombres escritos en tinta roja, casi siempre en el borde interior de la pretina o en la parte trasera del cuello. Y aunque supuestamente eran nuevas prendas, muchas tenían marcas, pequeños agujeros, hilos flojos, manchas oscuras que no se quitaban ni con cloro. Decían que eran errores de fábrica. Yo no lo creía. Ninguna costurera de ese taller lo creía. La rutina era simple pero estricta. Nos sentábamos en bancos de metal, con máquinas viejas que zumbaban como enjambres de avispas. A cada una nos asignaban 2 o 3 prendas por jornada. Bordábamos los nombres a mano, siempre en cursiva, como si fuera una firma. No podías inventar el nombre ni cambiar una sola letra. Venía en una lista. Cada nombre tenía su lugar. Si te equivocabas, te quitaban el día de visita. Si lo hacías 2 veces, te quitaban la cena. A la tercera, dejabas de salir del taller. La primera que vi desaparecer fue Rosario. Tenía 30 y pico, era del DF. Era buena cosiendo, mejor que muchas. Pero un día bordó mal una letra. En vez de Yolanda, escribió Yolanda, con la última A en mayúscula. Lo vi con mis propios ojos. Cuando nos dimos cuenta, Irma le dijo que lo descosiera y lo hiciera otra vez. Rosario se negó. Dijo que no era para tanto. Al día siguiente no vino al taller, tampoco regresó a la celda. Dicen que la cambiaron de pabellón, pero nadie la volvió a ver. Semanas después nos tocó bordar un nuevo lote. El primer nombre de la lista era Rosario G, en tinta roja, en la misma cursiva de siempre. Las internas hablaban poco durante las jornadas. El zumbido de las máquinas, el olor a tela caliente y el polvo que se metía por la nariz creaban una especie de trance. La supervisora, una gorda sin nombre que todos llamábamos la ingeniera, nunca hablaba más de lo necesario. Solo entraba a revisar las listas, dejaba las bolsas con las nuevas prendas y recogía los paquetes terminados. Cada paquete debía ir con una hoja firmada por todas las que habían bordado. Nunca entendí por qué bordábamos los nombres de las que supuestamente salían libres. Nunca vi que nadie se llevara esos uniformes. Nadie los usaba en el penal. Nadie los pedía, pero cada semana había más.
Una noche Irma me despertó en la celda. «Mira esto», me susurró. Tenía un pequeño recorte de tela en las manos. Lo había guardado del taller, escondido en su ropa. Era una etiqueta interna de uno de los uniformes que habíamos trabajado ese día. El nombre bordado era Guadalupe R. Lo raro era que el hilo estaba flojo, como si alguien lo hubiera cosido con prisas. Irma lo despegó con cuidado, y debajo, bordado con otro hilo más antiguo, estaba otro nombre: L. Rodríguez. «Cambian los nombres, no las prendas», murmuró Irma. «Las mismas piezas rotan, como si las almas que se van siguieran aquí». Me dijo que ella había estado revisando los lotes por meses, que los uniformes no eran nuevos, que algunos regresaban con las mismas marcas, los mismos dobleces, como si las mujeres que los usaron antes nunca se hubieran ido. A partir de ese día dejé de dormir bien. Empecé a notar cosas, pequeños detalles, agujas en las mesas que no estaban cuando nos íbamos, retazos de tela que no pertenecían a ninguna prenda. Una vez encontré un mechón de cabello atrapado en la bobina de mi máquina. Otra, una huella dactilar marcada con sangre seca en una tela azul marino. No le dije nada a nadie. Un martes, después de una jornada especialmente larga, salí del taller con la mente aturdida. Había bordado 4 uniformes ese día, todos con nombres distintos, pero al volver a la celda, algo me hizo revisar mis propias notas. Tenía la manía de anotar en una hoja los nombres que me tocaban para no repetir errores. Esa noche los repasé con atención, y ahí estaban, los mismos nombres, en el mismo orden que había bordado 3 semanas antes. Lo confirmé. Guardaba las hojas, las comparé. Era imposible, pero ahí estaban. «Nos están haciendo repetirlos», le dije a Irma, mostrando las hojas. Ella me miró con una mezcla de miedo y resignación. «No son nombres, son advertencias», susurró. Al día siguiente, Irma no volvió. Pregunté por ella. Nadie dijo nada, ni en el pabellón, ni en el comedor, ni en el taller. La ingeniera no hizo comentario alguno, simplemente dejó el nuevo lote, más grande que nunca. 30 uniformes, 10 para cada una de nosotras. El primer nombre de la lista era Irma S. Esa noche me encerraron en la celda sola. A medianoche, escuché la máquina de coser del taller funcionando. No era una alucinación. El zumbido se colaba por las paredes como si alguien la estuviera usando a toda velocidad. Me tapé los oídos. No ayudó. La siguiente semana, una nueva interna fue asignada al taller. Se llamaba Dulce. Tenía 19 años. No hablaba mucho. Yo tampoco. Ya no tenía nada que decir. Un día, mientras revisaba su primer uniforme, Dulce me preguntó: «¿Por qué los nombres están escritos así, como si fueran firmas?». Yo no respondí. En el fondo, ya lo sabía. Porque no bordábamos para las que salían. Bordábamos para las que se quedaban, para las que habían desaparecido. Para las que, como Irma, como Rosario, como yo, entendían que en ese lugar no hay libertad. Solo nombres que regresan, uniformes que repiten su historia. Ahora, cada que termino de bordar un nombre, me detengo un momento antes de firmar la hoja. Me fijo si el uniforme tiene alguna marca, un doblez, una mancha, una costura extraña. Y cuando creo que estoy a punto de volverme loca, me acuerdo de algo que Irma me dijo antes de desaparecer. La cárcel no es para las que se equivocan, es para las que no pueden callarse. Así que sigo bordando, cada nombre, cada hilo, esperando que el mío no regrese nunca, porque cuando eso pase, significará que ya no estoy, o peor aún, que nunca me fui. No sé si ya estoy libre, no lo tengo claro. Tal vez por fuera ya no hay barrotes, pero por dentro sigo encerrado. Me llamo Felipe Aguado, número de expediente 0639. Antes de entrar a Puente Grande, era maestro de secundaria en San Pedro Tlaquepaque. Tenía familia, una casa en Tonalá y un perro pastor alemán que me esperaba todas las tardes en la puerta, como si supiera la hora exacta en que iba a llegar. Ahora lo único que espero es el sonido de las llaves.
No porque me vayan a sacar, no porque me vayan a liberar. Es más simple. Espero las llaves porque aprendí a temer lo que viene cuando no las escucho. La celda de castigo, o el hoyo, como le llaman aquí, es un cuarto del tamaño de un baño de microdepartamento en la Gustavo A. Madero. Sin ventana, sin cama, sin luz, sin voz. Cuando te meten ahí, te desconectan del mundo. No sabes si es de día o de noche, si es martes o domingo, si afuera está lloviendo o hay fiesta patria. La primera vez que me mandaron fue porque me partí la madre con un custodio. Fue sin querer. Me empujó y le respondí con el puño. Nunca había golpeado a nadie en mi vida, pero ese día estaba cansado. Me bajaron a rastras por el túnel sur del módulo y me metieron en el hoyo sin siquiera quitarme las agujetas. Fueron, según me dijeron después, 5 días. Yo sentí que fueron 20. Ahí adentro lo primero que se pierde es la noción del tiempo. Después, el cuerpo empieza a confundirse. No sabes si tienes hambre o sed, si dormiste mucho o nada. Y luego pasa algo peor. Dejas de pensar en lo que hiciste para caer aquí. Empiezas a preguntarte si existes todavía. Lo único que te conecta con el mundo exterior es el sonido de las llaves, porque cuando las oyes, aunque sea a lo lejos, sabes que alguien viene. A veces es para traerte la charola, a veces es para sacarte, a veces solo pasan por ahí, pero cuando no hay llaves, cuando todo está en silencio, entonces entiendes que no eres nadie. La segunda vez que me metieron fue castigo puro. Ya no era por bronca, era por insubordinación. Me quejé del agua del tinaco, que salía negra. Dije que nos estaban dando a tomar caca. Uno de los custodios me escuchó y no le gustó. Me sacaron del comedor sin decir una palabra y me encerraron de nuevo en el hoyo. Esta vez fue más largo. Lo supe porque la barba me creció y porque sentí cómo el cuerpo se me empezó a enfriar en las articulaciones. Me dolía estar de pie, me dolía estar sentado. Dormía acurrucado como perro callejero bajo un coche. Me hice encima más de una vez. Ya no me importaba. Después de lo que, según me dijeron, fueron 11 días, me sacaron. No dije nada. Solo levanté la mirada como pude y caminé, tambaleándome hasta mi celda normal. Nadie me habló. Nadie me preguntó nada. A nadie le importa. Esa fue la primera vez que me sorprendí aplaudiendo. No como acto de alegría, no como burla. Fue un aplauso involuntario, automático, cuando escuché el tintineo de unas llaves acercándose desde el pasillo. Fue como si el cuerpo solito reaccionara, como si dijera, gracias, aquí estoy. No entendí por qué lo hice, me sentí estúpido. La segunda vez que pasó, ya lo entendí. Cada vez que salgo del hoyo, porque ya me han metido ahí más veces de las que puedo contar, lo primero que busco no es comida, ni agua, ni una cama. Es el sonido de las llaves. Las oigo venir y me paro. Me acomodo. Me limpio el hocico si lo tengo sucio. Y aplaudo. Aplaudo despacito. 1, 2 veces, como perro entrenado. Hay algo en ese sonido metálico, ese ritmo irregular de las llaves contra el cinturón que me devuelve a la vida. Es como si solo así supiera que sigo siendo parte del mundo, que todavía existo para alguien. Una vez, un custodio nuevo me vio aplaudir y se rió. Pensó que lo hacía de sarcasmo. Me pateó el estómago. No le expliqué. ¿Para qué? No es sarcasmo, es necesidad. La última vez que me metieron al hoyo, ya no fue por nada en particular. Creo que lo hacen cuando quieren borrar a alguien un rato. Porque aquí, en la cárcel, desaparecer es fácil. No se necesitan cuchillos ni sicarios. Basta con que te encierren y se olviden de ti. En esa última vez pasó algo diferente. Sentí que algo dentro de mí se quebró. Fue al 4.º día, creo. O tal vez fue al 6.º. Me desperté sin saber si estaba dormido o despierto y escuché algo en el piso. Era como un crujido, como el movimiento de algo vivo. Me asusté. Me levanté a tientas y me golpeé la frente contra el muro. No había nada, solo silencio. Y entonces me di cuenta. No quería salir, no porque estuviera bien, no porque me gustara, pero sentí que allá afuera ya no tenía nada que buscar.
La celda de castigo me había domado, me había vaciado. Ya no era maestro, ni preso, ni Felipe. Era un eco, un ser que aplaude cuando oye llaves. Salí ayer. Me llevaron al módulo 4, me asignaron litera nueva. Un tal Chore me ofreció un chesco a cambio de mi torta del almuerzo. Le dije que no. Hoy por la mañana escuché las llaves. Caminaban por el pasillo, 3 custodios. Uno de ellos traía el manojo colgando, tintineando contra el cinto. Y sin pensarlo, aplaudí. Lo hice sentado, con las manos lentas, como si estuviera pidiendo atención, como si fuera un niño en un salón lleno de adultos sordos. Los custodios no voltearon, no me dijeron nada, pero el Chore sí me miró. Me vio con una mezcla de burla y lástima, y supe que se lo iba a contar a los demás, que iban a decir que el nuevo está tocado, que ya se le fue la canica. Tal vez tengan razón, pero ¿sabes qué es lo peor? Que ahora aplaudo cuando escucho las llaves aunque no esté en el hoyo, que me da miedo quedarme en silencio total, aunque esté con los demás presos, que me siento seguro solo cuando oigo ese sonido metálico. Ya no es un reflejo, es mi única certeza, mi única conexión. En la visita pasada, mi hermano vino a verme. Me trajo una carta de mi hija. No la abrí, no porque no la quiera, es que no puedo imaginar su voz, su cara. No puedo conectarla con el mundo en el que vivo ahora. Le pedí a mi hermano que la cuidara. Le di mi número de expediente. Le dije, si algo me pasa, que te avisen por eso. Mi hermano se fue llorando. Me pidió que aguantara, que ya faltaban solo 8 meses. 8 meses. En ese tiempo me pueden meter al hoyo 5, 6 veces más. No sé si lo aguante. No sé si al salir por fin de aquí, el mundo va a seguir existiendo para mí si no escucho las llaves. Porque afuera no hay custodios. Y afuera nadie aplaude. Me llamo Jonathan. Fui interno en el reclusorio Varonil Oriente durante 2 años y 7 meses. Hoy estoy libre, si se le puede llamar libertad a esto que vivo ahora. La gente allá afuera cree que las cárceles mexicanas son como en las películas gringas: violencia, pandillas, drogas. Y sí, claro que hay de eso, pero nadie te prepara para lo otro, para el silencio, para lo que se arrastra detrás del concreto, para lo que baja por las tuberías. Mi celda estaba en el módulo C, 2º piso. Uno de los custodios me dijo que esa zona la llamaban el acuario, porque todo se ve desde arriba, pero nadie se mete si no lo necesitan. Desde el primer día que llegué, noté cosas que no cuadraban. Lo primero fue el olor. La cárcel siempre huele a encierro, a sudor viejo, a cigarro húmedo. Pero allá, en ese módulo, había un tufo más fuerte, dulzón, como óxido, pero más espeso, como sangre seca. No dije nada. Uno no pregunta en el reclusorio, uno se adapta. Los primeros días compartí celda con un tipo que se hacía llamar el Gordo Luis. Tenía el cuerpo cubierto de tatuajes carcelarios, la mayoría mal hechos. Le faltaban 3 dientes y dormía con una cobija que olía a perro mojado. Nunca supe de qué lo acusaban. Lo único que me dijo fue: aquí te vas a dar cuenta que los que mandan no son los custodios. Pensé que se refería al jefe de módulo, un güey al que le decían el chivo. Nunca lo vi levantar la voz, pero bastaba con que se parara frente a una celda para que todo se callara. Tenía una sonrisa tranquila, como de maestro de yoga, pero sus ojos parecían de piedra. Había rumores de que había sido policía judicial y que había matado a un interno en otro penal y por eso lo mandaron a este. Pero eso eran solo cuentos, o eso quería creer. La primera vez que vi el agua salir roja fue en mi 3ª semana. Era por la noche, casi al final del pase de lista. Quería lavarme la cara antes de acostarme y cuando abrí la llave del lavabo de concreto, el agua salió espesa, como si llevara pintura roja. ¿Qué pedo?, dije en voz baja mientras me apartaba del chorro. Luis apenas levantó la mirada. No te espantes, pasa a veces. ¿Y nadie dice nada? ¿A quién? ¿Al chivo? Y soltó una risa sin dientes. Mejor duerme, güey. Intenté no pensar en eso. Podría ser óxido en las tuberías, pensé.
Tal vez el agua se mezcla con algo de los baños, el sarro, yo qué sé. Pero me fijé que cada vez que el agua salía así, porque volvió a pasar varias veces, nadie lo comentaba, ni los custodios, ni los internos. Lo peor era que el chivo siempre sonreía esos días. Los meses pasaron. Luis fue trasladado y me quedé solo en la celda. No lo vi más. Su lugar lo ocupó un joven chaparrito, flaquito, que parecía no tener ni 20 años. Le decían el Sombra. No hablaba mucho. Pasaba el día entero mirando hacia la ventana con barrotes que apenas dejaba entrar luz. Una noche me desperté porque lo escuché llorar. Tenía el rostro cubierto con la cobija y sollozaba quedito, como si no quisiera que lo oyera. ¿Qué tienes?, le pregunté. No respondió. Al día siguiente, su cara estaba pálida y no comió nada. Los domingos teníamos derecho a baño, agua fría, unos minutos. Era más humillación que higiene. Pero una vez al mes dejaban llenar unos tambos en el patio chico del módulo para que nos laváramos a gusto. Ese día estábamos varios formados. El primero en abrir la llave fue un tipo apodado el Güero Chávez. Abrió el grifo y lo que salió no fue agua. Fue un líquido espeso, rojizo, con olor a fierro viejo. Nadie dijo nada. Nadie. Yo no podía creerlo. El güero se quedó viendo el chorro unos segundos, luego se apartó. Y así, uno a uno, todos llenaron sus cubetas con eso. Nadie protestó, nadie preguntó. Cuando me tocó a mí, abrí la llave con la esperanza de que saliera agua normal. Pero no, esa cosa roja siguió fluyendo. Y el chivo, desde su banquita de cemento, sonreía. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la litera mientras el Sombra se tapaba hasta la cabeza. A medianoche empecé a oír el goteo. Era diferente al de siempre, más denso, como si lo que cayera no fuera líquido. Me levanté y me acerqué al lavabo. Una gota gruesa se desprendió del grifo y cayó en el fondo del concreto. Era roja, pero no era agua. Me incliné para olerla. No sé cómo describirlo. Era como si hubieran hervido carne y luego hubieran dejado esa agua a pudrirse con óxido. Ese olor se me quedó en la nariz. Lo tengo todavía. No se va. Me lavé las manos con jabón, intentando ignorar la gota, pero entonces el Sombra se incorporó en la litera, con los ojos muy abiertos. «No la mires», me dijo. «¿Qué?» «No la mires cuando cae. No lo hagas». «¿La qué?» «Lo que baja por la tubería», susurró. «A veces trae partes». Tragué saliva. «¿Partes?» El Sombra se tapó la cabeza de nuevo. No dijo más. A la mañana siguiente, uno de los internos de la celda 33 no se presentó al desayuno. Lo encontraron colgado del tubo del baño. Según dijeron, se había suicidado. Nadie lloró, nadie rezó. Solo sacaron el cuerpo y encerraron a su compañero en la celda sin decir una palabra. Y esa noche, el agua volvió a salir roja. El chivo sonreía más que nunca. Pasó el tiempo. Yo ya no podía más. No dormía. No comía bien. Empecé a escribir lo que veía en los envoltorios de las sopas instantáneas, en hojas de papel de baño, en cualquier pedazo de cartón que me encontraba. Nadie me creía. Nadie quería hablar del tema. Era como si todos estuviéramos fingiendo. Una madrugada, escuché gritos. Salí al pasillo, mirando por las rendijas. 2 custodios arrastraban a un interno. Tenía la cara golpeada y lloraba. Decía cosas que no entendía. El chivo caminaba detrás de ellos, tranquilo, con una linterna apagada en la mano. Lo llevaron al área de castigo. Esa misma noche, cuando abrí el grifo, salió algo más que agua roja. Salió un diente humano. Se atoró en el colador de metal. Me quedé paralizado. Lo toqué. Era real. Lo lancé al retrete y no dije nada. Pero mis manos no dejaron de temblar hasta el amanecer. Cuando faltaban 3 semanas para que saliera libre, el Sombra desapareció. Literal. Una mañana desperté y su cama estaba vacía. Sin cobija, sin huellas, nadie lo mencionó. Como si nunca hubiera estado allí. Yo sabía que no había sido trasladado porque no había registro.
solo lo habían borrado. Esa noche, el agua del lavabo salió limpia por primera vez en meses. Y el chivo no sonreía, tenía la cara seria, hasta nerviosa. Salí del reclusorio un martes, justo después de las 9 de la mañana. Me dieron mis pertenencias, una cartera vacía, una playera que ya no me quedaba y una hoja donde decía que mi deuda con la justicia había sido saldada. Lo primero que hice fue buscar trabajo. Lo segundo, mudarme a otro estado. Pero todavía, a veces, al abrir la llave del agua en las madrugadas, huele a fierro. Y cuando eso pasa, no miro, no pregunto, porque aprendí que lo más peligroso no es lo que te hacen en la cárcel, sino lo que la cárcel deja dentro de ti, y que hay cosas que bajan por las tuberías que nunca debieron haber subido. Me llamo Felipe Medina, tengo 33 años y desde hace 5 estoy encerrado en el Centro de Readaptación Social de Santa María del Águila, en el sur del estado de Veracruz. Fui sentenciado por secuestro, aunque nunca se comprobó nada. Nunca hubo rescate, nunca hubo pruebas claras. Pero no vine a justificarme. Solo quiero contar algo que no me atrevería a decir en voz alta, algo que estoy seguro me costaría la vida si se enteran que lo estoy escribiendo. Pero si alguien encuentra esto, quiero que sepa que lo que pasa aquí es real. Este penal no es como los que salen en los documentales de la tele. Aquí no hay talleres, no hay actividades de reinserción, ni siquiera hay una biblioteca como dicen que debe haber. Aquí los libros solo entran si los traen de visita. Y aún así, hay uno en especial que todos terminamos leyendo, aunque nadie lo ve. Un libro que no está hecho de papel, sino de rumores, palabras, advertencias. Un libro oral, invisible, que pasa de boca en boca, de celda en celda, y que, al igual que nosotros, nunca sale de aquí. En ese libro está escrita la única regla que nadie se atreve a romper: no sueñes con libertad. Yo también me reí la primera vez que lo escuché. Fue el día que me pasaron al pasillo de celda 7. Todos los internos se burlaban de un recién llegado que gritaba en sueños. Decía cosas como: ya casi salgo, voy a ver a mis hijos, no puedo esperar a abrazarla otra vez. No duró mucho. A la semana lo sacaron a rastras con un pedazo de cobija enredado al cuello. Dijeron que se ahorcó, que no aguantó la presión, pero un viejo del módulo, un tipo apodado El Sombra, que tenía la piel curtida y los dedos llenos de cicatrices, me dijo otra cosa mientras fregábamos juntos el pasillo. Ese cabrón soñaba con libertad todas las noches, hasta lo gritaba, y cada vez que lo hacía, su sentencia crecía. Yo lo vi en su expediente. El primer día tenía 12 años. Cuando murió ya llevaba 15 y medio. Yo no le creí. ¿Cómo va a aumentar una condena por algo que sueñas? El Sombra me miró con una mezcla de burla y lástima. Tú no sabes dónde estás, chavo. Aquí no hay jueces ni abogados. Aquí todo lo decide el sistema. Y el sistema te quiere quieto, resignado. Si empiezas a soñar, a ilusionarte, a querer salir, el sistema te castiga. Pensé que era solo una metáfora, una forma rara de decir que la cárcel te mata la esperanza. Pero lo que viví en los siguientes años me hizo cambiar de opinión. Los sueños son el único lugar donde somos libres. Al principio yo soñaba con mi madre, con mi hijo, con los perros que teníamos en la casa. Me despertaba con lágrimas en los ojos, a veces con una sonrisa que se deshacía apenas veía los barrotes frente a mí. Hasta que una mañana me llamaron al juzgado interno. El licenciado que revisaba mi caso tenía la cara redonda y los dientes chuecos. Llevaba mi expediente en las manos. Medina Felipe, sentencia aumentada en 1 año. Nueva salida tentativa, febrero del 2041. Yo me quedé frío. ¿Cómo que aumentada? Si no he hecho nada, no he tenido faltas, no he peleado, estoy en el programa de buena conducta. El licenciado solo me miró con ese desdén cansado de burócrata eterno. No tengo los detalles, solo la orden. Firma aquí, por favor. Ahí fue cuando me acordé de lo que dijo el Sombra. Esa noche no pude dormir. La paranoia me invadió. ¿Cómo carajos alguien podía saber lo que soñaba?
Había micrófonos, cámaras ocultas. ¿Alguien me vigilaba mientras dormía? Le pregunté a todos. A los custodios, a los internos, hasta al psiquiatra del penal. Todos se reían o se hacían pendejos, pero después el sombra se me acercó y me habló bajito, como si el aire mismo nos pudiera delatar. No son cámaras, son ellos, los de blanco. ¿Quiénes? Los que entran cuando todos duermen, no dejan huella, no hacen ruido, caminan por el pasillo de las celdas como si flotaran, y si te oyen soñar con libertad, se meten contigo. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque yo los vi. Una noche fingí estar dormido, sentí cómo abrían las rejas sin hacer un solo clic. Vi sus batas, sus guantes, no traen armas, pero dan más miedo que los custodios. Uno de ellos se acercó a la celda del Huicho. El pobre hablaba en sueños, decía que iba a abrir un puesto de tacos con su esposa. Al día siguiente se cayó por las escaleras. Nadie lo empujó. Eso dijeron. Pero yo vi los moretones en su cuello, en sus costillas. Poco a poco dejé de soñar. Aprendí a no pensar en el exterior. No escribía cartas, no pedía llamadas. Cuando dormía, me repetía una frase hasta quedarme dormido. Estoy bien aquí. No hay nada allá afuera. No tengo a nadie esperando. Me volví uno más, invisible, cumplidor, un interno modelo. La condena volvió a su curso. Ya no aumentaba. A veces incluso parecía que podía reducirse si seguía portándome bien. Lo acepté. Me resigné. Me convertí en lo que el sistema quería que fuera. Un cuerpo obediente, sin alma. Pero todo se jodió cuando llegó Darío. Tenía 23 años. Un chavo alegre, con tatuajes mal hechos y la risa fácil. Decía que su novia lo esperaba, que apenas saliera iban a casarse en una iglesia de Teciutlán. Le gustaba hablar de mar, de cumbias, de tacos al pastor. Le gustaba cantar, silbar, hacer maquetas de casas con cajas de cereal. Y sobre todo, soñaba. Soñaba con libertad, todas las noches. Y lo peor es que lo contaba. En la fila del comedor, en el patio, en el baño. Anoche soñé que manejaba por la autopista. Iba con mi jefa al lado. El aire olía a limón. Nunca me había sentido tan libre, decía. Yo intenté advertirle. Bájale a tus sueños, Darío. Aquí no es bueno hablar de eso. Pero él se reía. ¿Y qué? ¿Me van a meter más tiempo por soñar bonito? Ya estoy hasta la madre de este lugar, Don. Si no puedo soñar, entonces ¿para qué vivir? Una semana después, Darío fue llamado a revisión de expediente. Su condena subió 2 años. Le dijeron que fue un error administrativo, que al parecer había una duplicidad de proceso, pero todos sabíamos. Esa misma noche lo escuché llorando, luego gritar, luego reír, reír como si hubiera enloquecido. Empezó a escribir en las paredes con lápiz labial robado, palabras que nadie entendía. Una madrugada, los de blanco entraron al pasillo. No tengo cómo explicarlo. No se escucharon pasos. Solo sentí que el aire se detenía. Las luces parpadearon un instante. Cuando volví a mirar, la celda de Darío estaba abierta. Y él ya no estaba. Los custodios dijeron que fue traslado de emergencia por conducta suicida. Pero nadie firmó el parte. Nadie lo volvió a ver. Y una semana después, su nombre fue borrado del registro, como si nunca hubiera existido. No sé cuánto tiempo más aguante. Las noches son más largas, el silencio más profundo. A veces me descubro soñando sin querer. Soñé que me daban mi carta de libertad, que el portón se abría y yo caminaba hacia el sol. Soñé que mi hijo me abrazaba sin miedo, que mi madre me decía, te esperé. Me desperté llorando, y ayer me llamaron al juzgado interno. Sentencia ajustada, 1 año más, me dijo el mismo licenciado de siempre, con los mismos dientes chuecos. Firmé sin decir nada. Esta vez entendí perfectamente. Hoy es mi cumpleaños, 33 años, de los cuales 5 he vivido aquí, y me faltan al menos 12. Si no sueño más, si sigo callado, si me resigno. Escribo esto escondido en el reverso de los papeles del comedor usando una pluma robada. Lo esconderé en una grieta de la celda donde antes alguien guardaba cigarros. Si alguien lo encuentra, solo quiero que sepa una cosa. Aquí
En esta cárcel, el peor crimen es la esperanza. No sueñes con salir, no sueñes con libertad, porque si lo haces, te quitan lo único que te queda, el tiempo. Y eso, aquí, es lo único que realmente nos pertenece. Cuando me encerraron en el penal de Apodaca, ya sabía que el verdadero castigo no eran los barrotes ni el calor que azotaba las celdas sin ventilación. Lo supe desde el primer día, cuando un reo con el rostro deformado por cicatrices me clavó los ojos y me soltó, sin emoción. Aquí en el pabellón norte, el que confiesa su delito muere al amanecer. Pensé que era una forma de asustar a los nuevos, una leyenda de pasillo. Pero bastaron 2 semanas para entender que no era ninguna broma. Mi nombre no importa. Lo que importa es que terminé allí por una combinación de decisiones pendejas, necesidad y traición. No soy santo, pero tampoco era como los demás. Los que caen en pabellón norte no están por robar carteras o vender grapas en las esquinas. Number. A ese pabellón lo llaman el de los rotos. No por estar dañados, sino porque todos ahí cargan con algo que nadie debe saber. La primera vez que alguien rompió la regla fue un tipo llamado Gerardo, un güey de Hermosillo que, después de 2 meses aguantando la presión, soltó en la cena. Yo sí lo hice, me chingué a mi jefe, a balazos, no me arrepiento. El comedor quedó en silencio, todos volteamos hacia él, nadie dijo nada. Solo se escuchó el tintinear de las cucharas sobre las bandejas metálicas. A la mañana siguiente, Gerardo apareció colgado en el baño del módulo 3, con una sábana anudada al cuello y una palabra escrita con sangre en la pared. Confesó. Los custodios dijeron que se había suicidado, pero todos sabíamos que no. Desde entonces, nadie hablaba de su caso, ni siquiera los nuevos preguntaban. Bastaba con que alguien lo mirara con cierta intención para que supiera, cállate o amaneces frío. Yo llevaba 3 meses sobreviviendo. Era callado, respetuoso. Aprendí a moverme sin hacer ruido, a decir lo justo, a no mirar más de la cuenta. Pero hay cosas que uno no puede esconder para siempre. Todo empezó a joderse el día que llegó Edgar el Rulas, un cabrón chaparro, con cara de niño y alma podrida. Desde que entró al pabellón, traía la lengua suelta. Se la pasaba burlándose de todos, como si no supiera las reglas. Pero lo que nos preocupaba no era su actitud, sino lo que decía en sueños. Sí, el Rulas hablaba dormido. Las primeras noches lo ignoramos. Pensamos que eran puras pendejadas, que hablaba del barrio, de su mamá, de tacos. Pero una madrugada, el Piti, un güey que compartía celda con él, se despertó pálido, con los ojos como platos, y nos lo dijo en voz baja. Anoche, el Rulas dijo que quemó vivos a 2 chavitos en un terreno baldío. Nadie reaccionó, pero todos lo escuchamos. El aire se volvió denso, pesado, y entonces alguien preguntó, ¿eso cuenta como confesión? No hubo respuesta, pero esa noche, el Piti pidió cambiarse de celda. Los custodios lo negaron. El Rulas seguía durmiendo como si nada. Al 4.º día, el Rulas se cayó, como si algo o alguien le hubiera avisado. Ya no hablaba dormido, ni despierto. Se volvió más serio, más reservado. Pero ya era tarde. Todos sabíamos lo que había dicho. Y eso, en Pabellón Norte, es sentencia de muerte. La noche que lo mataron, hubo silencio absoluto. Ni gritos, ni alboroto. Solo al día siguiente, cuando pasaron lista, lo encontraron con la boca llena de ceniza, como si alguien le hubiera metido carbón ardiendo mientras aún respiraba. En el piso, junto a su cuerpo, alguien escribió con un gis: la lengua lo enterró. Después de eso, yo ya no dormía bien. Soñaba con lo que hice, con lo que escondía. Sentía que la culpa me respiraba en la nuca, como un perro rabioso esperando a que flaqueara. Y lo peor es que yo no había sido. Me encerraron por algo que no hice. Me cargaron un delito que le pertenecía a otro. Pero aquí, la verdad no sirve de nada. Aquí, si dices lo que sabes, te entierran con eso. Un día, el jefe de módulo, el Cholo Reyes, me llamó a su celda. Me senté frente a él
tratando de no mostrar nervios. Encendió un cigarro, me ofreció uno. Lo rechacé. Dicen que tú no hiciste lo que te achacan, dijo, sin rodeos. Me quedé mudo. Pensé en negarlo, en decir que no sabía de qué hablaba, pero él sonrió como si ya supiera la respuesta. Te tengo una propuesta, carnal. Dime quién lo hizo y yo te saco de aquí. Mi corazón se fue al suelo. Reyes era uno de los pocos que tenían influencias dentro y fuera. Si él decía que podía mover cosas, era verdad. Pero también era verdad que si yo confesaba, aunque fuera para inculpar a otro, era como dispararme en la cabeza. Piénsalo, tienes hasta mañana, me dijo, apagando el cigarro con el pulgar, como si el dolor no le importara. Esa noche me costó respirar. El calor era insoportable, pero no me quitaba la sudadera. Me temblaban las piernas. Sabía que si decía algo, me mataban. Pero si no decía nada, me pudriría ahí dentro. Pensé en mi madre, en los años que le robé con mi silencio, en la vida que me arrebataron por no tener dinero para un buen abogado, en el verdadero culpable, viviendo libre en algún barrio de Monterrey. Pero también pensé en Gerardo, en el Rulas, en todos los que se confiaron. Al día siguiente fui a buscar al Cholo Reyes. Lo encontré jugando dominó con dos de sus lacayos. Me miró con cara de fastidio. ¿Y entonces?, preguntó, sin levantar la vista de las fichas. No puedo, le dije, sin tartamudear. Prefiero tragar mierda aquí dentro que amanecer con un alambre en el cuello. El silencio que siguió duró una eternidad. Luego soltó una carcajada seca, sin alegría. Bien, tienes huevos. Eso no se ve mucho por aquí. Me dio una palmada en el hombro y volvió a su juego. Nunca volvió a tocar el tema. Pero después de eso, las cosas cambiaron para mí. Los otros reos me miraban distinto, como si me hubieran medido y encontrado digno. Ya no me jodían, me ofrecían comida, respeto, pertenecía. Pero el miedo nunca se fue. Dormía con un ojo abierto por si alguien malinterpretaba una palabra, un suspiro, un sueño. Aprendí a no hablar de mi caso, a fingir que sí lo hice. Aquí, la culpa te protege. Pasaron los años. Salí con buena conducta, porque afuera nadie sabía que aquí adentro hay reglas más fuertes que las leyes del país. Ahora vivo en un cuartito en Guadalupe. Trabajo en un taller mecánico. No tengo redes sociales, ni amigos. Solo mi madre, que aún me pregunta qué fue lo que pasó de verdad. Y yo solo bajo la mirada y le digo lo que aprendí en Pabellón Norte. Hay cosas que es mejor no confesar, aunque sean verdad. Cuando entré por primera vez a la prisión de San Bartolo, no era de noche, pero se sentía como si lo fuera. Las nubes densas ocultaban el sol, el aire olía a tierra húmeda y al humo seco de los fogones de los custodios. Mis pies estaban encadenados y mis muñecas también. Me bajaron del camión como a un animal, entre gritos y empujones, y apenas crucé la reja principal, supe que no volvería a ser el mismo. Tenía 27 años y una condena de 15 por robo agravado. No maté a nadie, pero eso allá afuera. Aquí adentro, uno mata todos los días, a veces con la mirada, a veces con silencio, a veces con las palabras que decides no decir. San Bartolo no es una cárcel de las que salen en la tele. No hay celdas individuales, ni guardias con uniforme brillante. Es un bloque de concreto rajado, construido en los años 70 en el norte de Veracruz, perdido entre cerros secos y caminos de tierra. Adentro hay 4 módulos, todos con techos que chorrean cuando llueve y baños que apestan a muerte vieja. Las celdas son mazmorras compartidas, donde 10 u 11 hombres duermen apretujados como costales de frijol. No hay camas para todos. A veces duermes de pie o sobre un cartón húmedo. A veces simplemente no duermes. Pero lo más duro no es eso. Lo que quiebra el alma no es la comida echada a perder, ni las peleas acuchilladas por un cigarro. Lo que de verdad destruye es el tiempo. El tiempo y el silencio que se cuela por las grietas de los muros y se mete en la cabeza hasta hacerla tronar. El primer día me asignaron a la celda número 12, en el bloque antiguo.
Me dijeron que era la más tranquila. Mentira. Ahí mandaban los que ya no tienen nada que perder. Ese que está ahí, me susurró un custodio al entrar. Lleva casi 40 años aquí. Dicen que mató a 2, pero nunca lo comprobó nadie. El hombre al que se refería era viejo, pero no frágil. Más hueso que carne, pero con los ojos de alguien que aún podía romperte con la pura mirada. Se sentaba siempre en la esquina, junto al tragaluz oxidado, fumando cigarros que él mismo armaba con hojas de Biblia. «¿Cómo te llamas?», me preguntó apenas crucé el umbral. «Iván», le respondí, sin pensarlo. «Error», me dijo, sin alzar la voz. «Aquí no tienes nombre». Lo miré sin entender. «Olvida tu nombre», continuó. «Es el primer paso para no volverte loco». Me reí, nervioso. Pensé que estaba bromeando, pero nadie más se rió, y nadie más volvió a llamarme por mi nombre. Desde entonces me convertí en el nuevo, el del camión, el morro, o simplemente tú. Aquel viejo se hacía llamar el Muelas. Nunca supe si por gusto o por venganza. Nunca lo vi sonreír, pero él fue el que me enseñó a sobrevivir. El primer consejo fue ese: olvida tu nombre. Aquí adentro, el nombre es un ancla que te jala hacia tu vida de antes. Si te aferras a él, el encierro te va a tragar entero. No lo entendí hasta mucho después. El segundo fue: nunca te sientes en las escaleras. ¿Por qué?, le pregunté una vez. Porque hay cosas que solo suben, y tú no quieres ser una de ellas. Tardé semanas en comprender que las escaleras del bloque antiguo tenían dueño. En las noches, hombres con ojos apagados subían sin hablar, hacia el techo. Algunos regresaban, otros no. Una noche escuché pasos, muy lentos, y risas apagadas que venían desde arriba. Nadie en la celda se movió, ni un murmullo, ni una respiración fuerte, como si ya supieran lo que iba a pasar. Y cuando al amanecer apareció un bulto cubierto con una cobija junto al comedor, entendí que las escaleras eran una condena extraoficial. Con el tiempo, el Muelas comenzó a hablarme más. Siempre me hablaba en voz baja, como si cada palabra fuera un secreto. «Aquí adentro nadie muere de viejo», me dijo una tarde. «Aquí te quitan la vida a pedazos, te empiezan por la risa, luego te cortan los recuerdos, y al final te dejan el miedo, para que lo mastiques el resto de tus días». Una noche me llamó y me pidió que me sentara con él, junto al tragaluz. «Hoy vas a aprender lo más importante», me dijo, «lo que nadie te va a decir». Me contó la historia de un interno al que llamaban el Jarocho. Fuerte, joven, recién llegado como yo. Quería controlar el módulo con puños. No duró ni un mes, no lo mataron a golpes, lo hicieron quebrarse por dentro. ¿Sabes cómo?, me preguntó el Muelas. Negué con la cabeza. Lo escuchaban hablar dormido, decía el nombre de su madre, de su hija, gritaba cosas de su casa. A la semana ya todos sabían sus puntos débiles. Lo hicieron llorar, lo humillaron, y luego le dejaron una cuerda en su catre. Nadie dijo nada. Guardó silencio unos segundos. Luego me miró fijo. «Por eso, muchacho, aquí no tienes nombre, ni madre, ni pasado, ni nadie. Si lo olvidas, vives. Si no, te matan desde dentro». Desde ese día empecé a practicar el arte de desaparecer. Aprendí a callar en los momentos precisos, a comer lento y solo, a dormir con un ojo abierto, a no encariñarme con nadie, a olvidar. Afuera tenía una madre, una hermana y un perro viejo que dormía junto al tanque de gas. Adentro solo tenía los muros y almuelas. Pasaron los años, muchos. Perdí la cuenta exacta. Me convertí en uno más del bloque antiguo. Ya nadie me decía el nuevo. Tenía cicatrices, 2 dientes menos y el cuerpo más delgado. Pero estaba vivo. Una noche cualquiera, uno de los internos más jóvenes intentó rebelarse. Quiso esconder droga del jefe de módulo. Lo pescaron. Lo amarraron de pies y manos. El castigo fue en la cancha. Nadie lo tocó. Solo lo dejaron ahí, amarrado, bajo el sol de mediodía, sin agua. Lo escuchamos pedir ayuda. Nadie se movió. Esas eran las reglas. Cuando oscureció,
Lo desataron. Ya no hablaba, solo temblaba. Al día siguiente pidió el traslado a aislamiento. No volvió. Un par de semanas después, el Muelas me dijo algo que me marcó para siempre. «Te tengo una última lección», dijo. «¿Cuál?», pregunté. «Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Aquí todos aprendemos a sobrevivir, pero solo unos pocos, como tú y yo, aprendemos a no perder la cabeza». «¿Y cómo se hace eso?». Me miró con sus ojos secos. «Recordando quién eras, pero solo cuando estás solo. Nunca hables contigo en voz alta. Nunca digas tu nombre aunque estés solo, porque aquí las paredes escuchan, y si escuchan tu nombre, te lo quitan». Ese fue el último consejo que me dio. Un mes después, el Muelas murió. No de viejo. Se le paró el corazón mientras dormía. Dicen que fue natural, pero yo lo encontré con un cigarro encendido en los labios y una hoja de Biblia en la mano, donde había escrito una sola palabra: silencio. Hoy, después de 14 años, salgo libre. No sé si estoy preparado, no sé si tengo a dónde ir. Mi madre debe haber muerto ya. Mi hermana quizá cambió de apellido. Mi perro, seguro también. La reja se abre frente a mí. Camino hacia la salida. El guardia me pregunta: ¿nombre completo? Lo pienso un segundo y respondo: nadie. Y cruzo la puerta sin mirar atrás. Trabajé en la cárcel estatal de San Rafael del Valle durante casi 6 años. Era uno de esos trabajos que tomas cuando no hay otra opción y te dices a ti mismo que es temporal. Pero el tiempo pasa y uno se va quedando como un clavo oxidado en una tabla podrida. No es que me gustara, pero pagaba el seguro y con eso ya era suficiente. Mi turno era el nocturno. Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Me asignaban el módulo 4, el más viejo de todos, una estructura de concreto maltratado que apestaba a orines secos, humedad y desesperanza. Allí estaban los internos que no tenían a nadie, los que ya nadie visitaba, los desechos humanos, el olvido encerrado. En la cárcel todos se conocen por apodos. A mí me decían el pelón, aunque de pelón no tenía nada, pero así era desde que entré. Entre custodios había de todo, desde los que cumplían con su trabajo hasta los que vendían favores, drogas o incluso acceso a reos peligrosos. Pero había uno al que todos respetaban en silencio: el gavilán. El gavilán era un cabrón flaco, de cara angulosa, con una voz rasposa y calmada. Tenía más de 20 años en el penal, siempre en el turno nocturno. No hablaba mucho, pero era eficiente. Nunca se le escapaba un reo, nunca se metía en problemas. Lo que causaba desconfianza no era lo que decía, sino lo que callaba, lo que se decía de él. En San Rafael del Valle circulaban rumores, que el gavilán tenía tratos con ciertos internos, que hacía trabajos sucios, que había hecho desaparecer a varios reos que, de la noche a la mañana, dejaron de existir. Pero nada comprobado, ninguna denuncia. Solo historias contadas a media voz en el comedor del personal, con la tele encendida de fondo para que las paredes no escucharan. Todo cambió una madrugada de octubre, cuando el gavilán no se presentó a su turno. Nunca había faltado, ni una sola vez en más de 20 años. Ni por enfermedad, ni por vacaciones. Era como un mal espíritu que aparecía a las 10 en punto, con su linterna colgando del cinto y sus botas relucientes. Aquella noche lo reemplazó el comandante Saldaña, un tipo regordete y nervioso. No confiaba en nadie y se la pasaba revisando las cámaras como si esperara que algo estallara. Me asignaron el casillero del gavilán para dejar mis cosas, lo cual me incomodó desde el principio. Era una falta de respeto usar su espacio, pero Saldaña dijo que ya no volvería, que había renunciado. Renunciado, así nomás, sin aviso, sin despedida, sin carta. El custodio más viejo del penal desaparece y dicen que renunció. No pregunté nada, solo obedecí. Esa noche recorrí los pasillos del módulo 4 como de costumbre.
Pero algo estaba distinto. Los internos estaban callados, como si algo les hubiera cortado la lengua. Ni siquiera los gritos del chaparro se escuchaban, ese loco que solía cantar corridos a las 3 de la mañana. Nada. Solo silencio y la resonancia de mis botas en el concreto. Pasadas las 3, regresé a la caseta de vigilancia a tomar un café instantáneo. Busqué en el casillero del Gavilán por curiosidad, pero la puerta estaba cerrada con llave. Pensé en forzarla, pero no me atreví. En vez de eso, revisé su escritorio. Nada fuera de lo común. Un cuaderno viejo con anotaciones sin importancia y una hoja amarillenta con la lista de los internos del módulo 4, escrita a mano. Pero al final de la lista había algo raro. Nombres tachados, como si hubieran sido eliminados del sistema a mano. Uno me llamó la atención: Víctor Ayala, celdas 42B. Ese nombre no aparecía en los registros oficiales. Lo sé porque en los últimos meses había estado haciendo controles de conteo y jamás vi a nadie con ese nombre. Volví al módulo. Me dirigí a la celda 42B, una de las más alejadas. Abrí la mirilla. Vacía. Sin cama, sin pertenencias, solo una mancha oscura en la pared del fondo. No dije nada. Anoté en mi libreta: celda 42B vacía, sin asignación. Las noches siguientes seguí viendo más cosas raras. En otra ronda encontré una toalla ensangrentada tirada junto al sanitario del módulo. Nadie reclamó nada. Pregunté a los internos y todos bajaron la mirada, como si no supieran o no quisieran saber. Una madrugada encontré colgado en la reja un par de uñas humanas, cuidadosamente alineadas como si alguien las hubiera coleccionado. Notifiqué al comandante Saldaña, quien solo dijo: debió ser uno de los locos, guárdalas para el informe y sigue patrullando. Pero el verdadero horror llegó el día que el nuevo custodio asignado al casillero del Gavilán, un chavito llamado Raúl, decidió romper el candado y ver qué había dentro. Estábamos él y yo. Él reía, nervioso, haciendo chistes para romper la tensión. Dijo: a lo mejor el viejo tenía escondida una botella. Golpeó el candado con una palanca hasta que cedió. El olor fue lo primero que salió. No a la putrefacción, sino a algo seco, viejo, como tierra de panteón. Dentro del casillero había una caja de madera. Unas uñas humanas meticulosamente ordenadas, como si fueran trofeos. Cada una con una fecha escrita con marcador. 14 en total. Una para cada año de los últimos 15, excepto uno. El 2018 no tenía ninguna. Junto a la caja había una libreta con letras diminutas. Crónicas. No de trabajo, sino de ejecuciones. Víctor Ayala. Celda 42B. No suplicó. Aguantó todo. Buen material. Una más para la colección. Raúl se fue directo a vomitar. Yo no pude moverme. El nombre, el mismo de la lista. Fuimos al comandante Saldaña con la caja y la libreta. Su rostro cambió. No fue sorpresa, fue resignación. Tomó todo con calma y nos ordenó no hablar del asunto. Esto se maneja internamente. Ya vendrán del Estado. Esa fue la última vez que vi a Raúl. No regresó al siguiente turno. Supe por otro custodio que pidió su cambio inmediato. No quiso volver a poner un pie en San Rafael. Yo me quedé. Y cada noche, cuando paso por el pasillo donde estaba la celda 42B, no puedo evitar mirar por la mirilla, aunque sé que está vacía. O al menos eso quiero creer. Dicen que el Gavilán huyó, que lo sacaron por la puerta trasera una madrugada con la cara tapada, que alguien importante lo protegía, que los internos sabían, pero nunca dijeron nada por miedo a terminar como los de la libreta, como los que desaparecieron. Nadie volvió a mencionar las uñas. La caja desapareció del resguardo. Los reportes se extraviaron. Yo sigo en mi turno. Cada noche escucho ruidos en los ductos. Siento que alguien me sigue durante las rondas. He aprendido a no voltear, a no mirar las sombras que se arrastran en los rincones. Y ahora, cada vez que abro un casillero, lo hago con miedo. Miedo a que me toque a mí dejar algo atrás. Quizá este año alguien más guarde mi uña. Pero por ahora sigo aquí, vigilando, contando, callando, como lo hacía el Gavilán.
Nunca imaginé que terminaría aquí adentro, y menos por algo que ni siquiera hice. Mi nombre es Elías Mendoza, y hace 3 años me encerraron en el penal de San Juan del Rincón, en el Estado de México. No voy a decir que era un santo, pero tampoco era un asesino. Robé autopartes, sí. Me cacharon una vez con un lote de computadoras para camionetas y eso bastó. 5 años, sin chance de reducción. Pero esta historia no se trata de mi condena. Esto va más allá. Comenzó cuando llegó un tipo nuevo al módulo 5. Le decían el licenciado. Nadie sabía su nombre real. Lo curioso era que él nunca se presentó como preso. Desde el primer día se comportó como si fuera parte del personal del penal. Traje barato pero bien planchado, lentes de aumento, siempre con un portapapeles en la mano. Parecía salido de una oficina de gobierno, no de un juzgado penal. Yo trabajaba en la biblioteca del módulo, que en realidad era una bodega con estantes viejos y libros rotos. El licenciado empezó a pasar seguido por ahí. Se sentaba en una de las sillas de plástico y sacaba su maletín. Llevaba expedientes, copias de sentencias, solicitudes de amparo, todo perfectamente ordenado. En un par de semanas ya tenía fila de internos que iban a verlo. A algunos los atendía entre libros, a otros en la misma celda. Tenía un trato especial, incluso con los custodios. «Ese cabrón no es cualquier interno», me dijo un día Julio, otro recluso que trabajaba limpiando oficinas. Hasta lo dejan pasar al área administrativa sin escolta. Al principio pensé que estaba exagerando, pero una tarde lo vi yo mismo, caminando por el pasillo que lleva a la dirección del penal, como si nada. Ni siquiera lo esculcaban. Con el tiempo, me enteré de que el licenciado decía ser abogado. No de los titulados, claro. Decía haber estudiado en la UNAM, pero que por broncas familiares no había terminado. Según él, todo lo que sabía lo había aprendido dentro. Y era cierto que sabía. Los reos empezaron a salir con sus gestiones, uno tras otro. Trámites de preliberación, amparos express, apelaciones ganadas. Era raro, pero real. Yo mismo vi cómo a 2 tipos lo sacaron gracias a sus consejos legales. Pero entonces empezó lo raro. A los pocos días de salir, los reos liberados aparecían muertos. Uno en un barranco cerca de Naucalpan, otro baleado en un terreno baldío rumbo a Chalco, uno más calcinado dentro de un auto en Nezahualcóyotl. Todos con antecedentes, todos recién liberados, todos con el mismo abogado, el licenciado. «No puede ser coincidencia», dijo Julio nervioso. «¿Te imaginas que los esté entregando?» Me reí en ese momento. Pensé que eran solo historias de paranoia carcelaria, hasta que me tocó a mí. Yo tenía mi sentencia casi cumplida. Me faltaba 1 año y medio, pero como ya llevaba buena conducta y tenía trabajo dentro del penal, apliqué para un beneficio de liberación anticipada. Lo hice por mi cuenta, pero me rechazaron. Entonces, el licenciado se me acercó. «Vi tu caso, Elías», me dijo, acomodándose los lentes. «Te metieron más años de los que correspondían. Si quieres, puedo ayudarte». Le respondí con desconfianza, pero acepté. No tenía nada que perder. En menos de un mes, todo se movió. Aparecieron documentos nuevos, oficios con sellos oficiales, incluso una recomendación del área jurídica del penal. Una tarde me mandaron llamar de la dirección. Ahí estaba el subdirector, con cara de pocos amigos, y una carpeta de mi caso. «Tu trámite fue aprobado, sales en 4 días». No lo creía. Salí caminando por la puerta grande, sin mirar atrás. Pero la libertad me duró poco. Desde el primer día sentí que me seguían. Alguien me vigilaba. Lo supe cuando fui a un puesto de tortas cerca del metro Impulsora. Vi un coche gris estacionado del otro lado de la calle. No se movía. A la mañana siguiente, en la fila del banco, el mismo coche, con los vidrios polarizados. Traté de convencerme de que era paranoia, pero al tercer día entraron a mi cuarto. No se robaron nada, solo dejaron una hoja sobre la cama. Era una fotocopia de mi sentencia, con una frase escrita a mano: «Te soltaron, pero no estás libre». El corazón me golpeó el pecho como martillo. Busqué ayuda. Fui al Ministerio Público de la zona,
Traté de hablar con un defensor. Nadie me hizo caso. Era un ex convicto. Para ellos, seguro andaba metido en broncas otra vez. La noche siguiente, recibí una llamada. Número oculto. ¿Te sientes cómodo afuera, Mendoza?, dijo una voz grave, pausada. Colgué. Me temblaban las manos. A la mañana siguiente busqué a Julio, quien ya había salido semanas antes. Me dijo que también había sentido que lo seguían. Me mostró fotos que alguien le había mandado a su celular. Eran de él, dormido en su cuarto. Otra, mientras comía en un puesto. Tenía los ojos desorbitados. Yo ya hablé con un primo que me va a mover del país, me dijo. Esto es más grande de lo que crees. Intentamos juntar pistas. ¿Quién era realmente el licenciado? Empezamos a buscar en redes sociales. Ni una foto, ni una referencia. Nadie lo conocía fuera del penal. Preguntamos en un grupo de exreos. Todos tenían la misma historia. Salieron por ayuda de él y después empezaron las amenazas, los seguimientos, el miedo. Una tarde, Julio desapareció. Me llamó 2 horas antes. Estaba en la central camionera, listo para irse a Monterrey. Le dije que me avisara al llegar. Nunca lo hizo. Lo encontraron flotando en un canal de aguas negras, sin identificación. Solo lo reconocieron por los tatuajes. Fue ahí cuando entendí. No era abogado, ni era interno. El licenciado era otra cosa, un instrumento. Alguien que trabajaba dentro del penal con una doble agenda. Liberaba reos que tenían asuntos pendientes con alguien. Gente que debía dinero, que sabía demasiado o que simplemente estorbaba. Les daba salida legal para que pudieran ser ejecutados sin levantar sospechas. Afuera nadie investiga si un exconvicto aparece muerto. Solo es uno menos. Y yo estaba en esa lista. Me escondí. Cambié de nombre, de ciudad, hasta de acento. Dormía en refugios, en iglesias. No contestaba números desconocidos. No hablaba con nadie más del penal. Pensaba que, con el tiempo, se olvidarían de mí. Pero hace 2 semanas, alguien dejó un sobre bajo la puerta del cuarto donde duermo ahora. Adentro, una hoja. Solo decía, «Tu tiempo se acabó, Mendoza». El licenciado no olvida. No sé cuánto me quede. Pero si estás leyendo esto y alguna vez estuviste en San Juan del Rincón y ese tipo te ayudó a salir, huye. No confíes en nadie. Porque el licenciado no es un preso ni un abogado. Es una sentencia con traje. Y su firma siempre se cobra. No soy lo que se dice un hombre de fe. Jamás me interesaron los rezos ni las promesas que los demás hacen en nombre de Dios. Pero cuando uno cae en prisión, la cosa cambia. Aquí, dentro de estos muros húmedos y roídos por el olvido, la fe es una moneda, una distracción o un escudo. Y para mí, durante los últimos 3 años, ha sido las 3 cosas. Me llamo Rubén, tengo 39 años y estoy en el módulo C del penal de San Bartolo. Me echaron 12 años por un delito que prefiero no mencionar. Digamos que en la calle hice cosas que no debí, y aquí estoy pagando por eso. La historia que voy a contarte no es sobre redención ni milagros. Es sobre lo que ocurre cuando un lugar sagrado se convierte en otra cosa, algo que no puedo explicar del todo, pero que dejó cicatrices que todavía arden. La capilla del penal es una construcción gris, con una cruz de metal oxidado en lo alto que chirría cada que sopla el viento. Está al fondo del complejo, entre los talleres y el comedor. Allí se celebran misas una vez a la semana, los viernes, a las 4 de la tarde. El padre que oficia no es de planta. Viene desde Toluca en un auto que parece que se va a desarmar en cualquier momento. Le dicen el padre Tomás. Es un tipo flaco, con la piel tan arrugada que parece que lleva décadas metido en túneles sin sol. A mí siempre me dio mala espina, pero no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Sus sermones tenían un tono extraño, casi clínico, como si estuviera recitando diagnósticos en lugar de versículos. Aún así, empecé a ir a misa. No por devoción, sino porque era uno de los pocos espacios donde los custodios se relajaban. Podías sentarte sin que te gritaran, y si ponías cara de arrepentido, hasta te daban chance de recibir hostia y vino.
Había días en que ese traguito de vino era lo más cercano a una caricia. Pero lo raro comenzó hace unos 3 meses. Todo cambió con una misa. Recuerdo que ese día la capilla estaba más llena de lo normal. No sé si era porque había llegado una remesa nueva de internos o porque andaba lloviendo fuerte y la capilla era el único lugar sin goteras. La misa transcurría normal. Cánticos mal entonados, los mismos versículos de siempre y ese olor a humedad mezclado con incienso barato. Hasta que llegó el momento de la comunión. El padre Tomás sostenía el cáliz con ambas manos. Su voz temblorosa, como siempre, repitió las palabras del ritual. Yo estaba a unos pasos de la fila cuando noté que algo no andaba bien. No era el vino en sí, era el olor. Ese día, el vino olía distinto, olía a óxido, como a metal viejo, como si viniera de un tubo de drenaje oxidado. Pensé que era mi imaginación, pero cuando llegó mi turno y el cáliz tocó mis labios, lo confirmé. Sabía a sangre. Tragué por inercia. Me dieron arcadas. Me llevé la mano a la boca y me aparté de la fila. Nadie pareció notar nada, ni el padre, ni los custodios, ni los otros internos. Solo yo. Y lo peor fue que el sabor me duró toda la tarde. Ese regusto metálico que no se iba ni con agua, ni con jabón. Pensé en ir a enfermería, pero me dije que era mejor no levantar sospechas. En este lugar, si uno empieza a decir que algo raro ocurre con la hostia o el vino, terminas en aislamiento. O peor. Así que me lo guardé. Hasta la siguiente semana. La siguiente misa fue todavía más perturbadora. Esta vez el cáliz ya no olía solo a óxido. Tenía un ligero tono rojizo, como si el vino no hubiera sido bien colado o mezclado con algo. Cuando le pregunté al interno que me precedía en la fila si había notado algo raro, me dijo que no, que todo estaba bien. Su expresión era vacía, como si no hubiera probado nada. A la tercera semana ya nadie hablaba. Todos salían de la capilla con la vista baja, las bocas cerradas, los pasos lentos. Parecía que la misa nos drenaba algo. Y la hostia ya no era blanca, era más grisácea, con un sabor salado, tenue, pero que dejaba una textura pegajosa en el paladar, como si no fuera pan, sino otra cosa. Ahí fue cuando supe que algo estaba mal con el padre Tomás. Una noche, me acerqué al interno que se encargaba de limpiar la capilla. Le decían el güero, un tipo bajito y callado, de los que prefieren no meterse con nadie. Me debía un favor. Le pregunté si había notado algo raro en el cáliz, en las botellas, en las hostias. Se quedó en silencio, pero su mirada se oscureció. Me pidió que no volviera a preguntarle eso. 3 días después, lo encontraron muerto en su celda. Se había cortado las venas. Pero lo raro no fue eso. Lo raro fue lo que encontraron bajo su cama. Una servilleta doblada con restos de algo pegado, como una hostia. Solo que no era blanca. Estaba manchada, como si hubiera sangrado. El rumor corrió rápido. Algunos decían que el padre Tomás estaba loco, que traía su propio vino desde fuera, que nadie sabía de dónde venía ni con quién se reunía antes de entrar. Otros decían que era un exorcista que había perdido la cabeza, que el penal estaba contaminado. A mí esas cosas me daban igual. Lo único que sabía era que lo que estábamos bebiendo no era vino y lo que comíamos no era pan. Un viernes me escondí en una esquina de la capilla, detrás de un confesionario en desuso. Vi cómo el padre preparaba la misa. Sacó de su maleta una botella sin etiqueta y un frasco pequeño de cristal. Lo abrió con cuidado y vertió unas gotas espesas, casi negras, dentro del cáliz. Luego agitó el recipiente, como si mezclara pintura. La hostia la sacó de una bolsa de tela, no del sagrario. Todas estaban envueltas en servilletas manchadas. Eso no era parte del rito. Esa misa fue la última a la que asistí. Fingí estar enfermo los siguientes viernes, pero los demás siguieron yendo. No por devoción, sino porque algo los llamaba. Como si el padre Tomás estuviera sembrando algo en ellos. Vi a internos cambiar. Gente violenta que se volvía pasiva. Tipos que antes se reían, ahora pasaban las horas sentados, murmurando frases que no tenían sentido. Entonces ocurrió el incidente. Una mañana, durante el pase de lista, un custodio cayó al suelo convulsionando.
Le brotaba sangre por la nariz y los oídos. Otro lo intentó auxiliar, pero también se desplomó. En menos de una hora, 4 custodios murieron. No encontraron drogas ni veneno, solo rastros de un componente orgánico extraño, algo que los médicos forenses no pudieron identificar. La investigación apuntó al comedor, pero los internos sabíamos la verdad. Todos los que murieron habían asistido a misa la semana anterior. Por alguna razón, el padre Tomás los había invitado. No era normal que los custodios participaran, y esa vez habían comido y bebido lo mismo que nosotros. Después de eso, el padre dejó de venir. Nadie explicó por qué. Se dijo que había enfermado, pero yo creo que no fue así. Creo que terminó lo que vino a hacer, o tal vez alguien lo detuvo. No lo sé. Lo que sé es que desde entonces las misas están suspendidas y la capilla cerrada con candado. Pero por las noches, desde mi celda, todavía escucho algo. Es un murmullo bajo, como rezos mal pronunciados. Viene desde esa dirección. Algunos internos aseguran que ven luces encenderse. Otros dicen que el vino todavía está ahí, que alguien lo sigue sirviendo. Yo ya no duermo tranquilo, y hay un sabor que no se me va de la boca, aunque me cepille los dientes hasta sangrar. Es como hierro, como sangre vieja, como si algo se hubiera quedado dentro de mí. Y no creo en Dios, pero desde aquel día le tengo miedo a la misa.